Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de los seminarios del CIAEC, del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es un placer reencontrarnos con todos, decía recién, con los conocidos de siempre que nos vienen siguiendo y siempre eh, son bienvenidas las personas nuevas que se van sumando a esta actividad. Esta tarde tenemos dos invitadas de lujo que ya va a leer sus currículums Teresa en su seminario Contribuciones de un enfoque psicosocial a la investigación educativa, que les van a contar seguramente eh, parte de cómo se puede hacer una investigación en ciencias desde el área de educación, ¿no? Y entonces esto es algo que siempre resalto como muy importante, que es esta situación de cómo los que venimos de las ciencias naturales, las ciencias exactas, la química, la física, la biología, nos acercamos a hacer investigación y el rigor, las dificultades, la seriedad, ¿no? Desde donde se trabaja en este campo para construir nuevo conocimiento científico, que a veces eso queda como diluido en otras cuestiones que pareciera que a lo mejor trabajar en educación en ciencias es alguna cosa que uno hace en el aula. Y eso puede estar bien, pero no es solo eso. Y entonces quiero que aprovechen a las conferencistas, a las participantes del día de hoy, porque son dos excelentes investigadoras muy reconocidas en nuestro país, con una amplia producción en el área de didáctica de las ciencias y como ustedes saben, en los seminarios siempre proponemos la estructura de, bueno, primero me aguantan a mí con la presentación, Tere les va a leer el currículum de nuestras invitadas estrella del día de hoy y después viene la presentación que tomará 45 o 50 minutos eh, aproximadamente y después una sesión de preguntas. Normalmente, si a las ponentes no se ofenden, nosotros siempre también promovemos que si alguien no entendió, se cortó la señal o cualquier cosa que pase, que active el micrófono y diga, podés repetir, no se entendió, se cortó la señal, de manera que ustedes se sientan que están realmente participando. Tratamos de que el Zoom se parezca lo más que podamos a un aula con presencia física. Tratamos. Entonces, forman parte también de la invitación que les hacemos a los que están acá de oyentes, de asistentes, que bueno, en vez de ser oyentes y asistentes, sean realmente participantes activos de este seminario. Em, y después, una vez que termine y hacemos las preguntas y debatimos y charlamos entre todos, libremente también, vamos a subir el seminario a nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar y ahí van a encontrar este y otros seminarios también para poder consultarlos y mirarlos. Creo que no me olvido nada de las presentaciones generales. Tere, te paso la palabra para que leas los antecedentes de las chicas. Bienvenidas. Un placer tenerlas aquí con Gracias. nosotros en el CIAE Muchas gracias. participando de esta manera. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenida a la doctora Masitelli y a la doctora Zorrilla. Paso por a contarles un poco de el currículum de la doctora Masitelli. Claudia Alejandra Masitelli es profesora de física, doctora en educación. Es la directora en este momento del Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional de San Juan. También es directora del proyecto sobre práctica reflexiva en el ámbito de la educación en ciencias naturales y la tecnología. Se desempeña como docente del Departamento de Física y Química de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de San Juan y es investigadora independiente del CONICET. La doctora Erika Gabriela Zorrilla también es profesora de física y doctora en ciencias de la educación. Es codirectora del proyecto La práctica reflexiva en el ámbito de la educación en ciencias naturales y tecnología del Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias Experimentales de la Universidad de San Juan
y también se desempeña como docente en física y química de la Universidad Nacional de San Juan. En este momento es investigadora asistente del CONICET y bueno, es un gusto que estén presentes en este seminario y vamos a escucharlas con muchísima atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tere, muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos por estar acá. Como recién les decía Gabriela, vamos a charlar un poquito acerca de las contribuciones de un enfoque psicosocial, que es el enfoque con el que nosotros trabajamos en nuestro proyecto, a la investigación educativa. Esto es como un título general, pero dentro del seminario también tenemos como objetivo presentarles un modelo de práctica reflexiva que, bueno, se gestó en el Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias Experimentales, del cual Claudia es directora. Yo voy a comenzar con una pequeña presentación de consideraciones generales que hacen a este modelo, cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y luego Claudia va a hablar del modelo en sí mismo, de sus componentes, sus características. Así que bueno, antes de empezar, recordarles que si por algún motivo se corta el audio o no se ve bien la presentación, por favor me lo hagan saber porque, bueno, de este lado parece que todo sale perfecto, pero no siempre es así. Vamos a empezar como teniendo en cuenta algunos detalles con los que ustedes seguramente coincidirán, y es que estamos inmersos en una sociedad que se encuentra en permanente cambio y transformación. Y esto también se ve reflejado en las exigencias hacia los docentes, donde hay una exigencia de formación constante hacia los docentes de distintas áreas. Para nosotros, esta formación constante es posible mediante una práctica reflexiva que fomente una postura crítica en la profesionalización y en la capacitación docente en general. Vamos a coincidir con algunos autores, como Invernón, en que la formación docente continua no debe centrarse exclusivamente en actualizar y capacitar a los docentes en nuevos contenidos, sino que también debe ser capaz de crear espacios de aprendizaje y de cultura colaborativa que sean complementarios a esta misma actualización. Teniendo en cuenta esto, es que para nosotras la formación docente se transforma en un ámbito de investigación propicio, donde es necesario generar un análisis crítico de esta misma formación para que, bueno, pueda efectivamente responder a las necesidades y exigencias de esta sociedad actual. Ahora bien, todo lo que he dicho hasta el momento es como bastante general y podría aplicarse a la formación docente continua de cualquier área disciplinar. Pero cabe destacar que nuestras investigaciones están centradas tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de las ciencias naturales y la tecnología, y que lo llevamos a cabo desde un enfoque particular que nos permite, por un lado, sí considerar los procesos individuales, la participación y el pensamiento individual de los distintos actores educativos, pero a su vez también nos permite analizar la comunicación entre los mismos. Estamos analizando la influencia de la interacción entre los distintos integrantes de los grupos sociales educativos. La manera de llevar a cabo esto es gracias a una teoría particular, que es un enfoque teórico y metodológico, que es la teoría de las representaciones sociales. Esta teoría surge en Francia de la mano de Moscovici, que es el autor que se ve allá abajo en la diapositiva, en el seno de la psicología social. Si bien surge en el seno de la psicología social, es ampliamente aceptada y tomada en el campo educativo desde sus inicios hasta la actualidad. Con esto básicamente quiero decir que es una teoría que a lo largo de distintos países en todo el planeta se toma para hacer análisis de los distintos procesos educativos. Ahora, ¿qué son las representaciones sociales? En palabras del autor de esta teoría, las representaciones sociales son un saber que se construye socialmente
por eso nos permite analizar los procesos sociales de interacción en las dinámicas áulicas, perdón, y tiene la característica de que es un conocimiento implícito. Esto de que es un conocimiento implícito lo dejemos como bien en claro y lo traigamos bien a la mente porque luego lo vamos a retomar un poquito más adelante. Además, estas representaciones se construyen en función de las prácticas y los valores de los grupos sociales de referencia, en nuestro caso, los grupos sociales educativos, y son muy importantes, es muy importante conocerlas porque son una guía para la acción que le otorga sentido a las prácticas áulicas. Hay otros autores que se encuentran referenciados en la diapositiva, como Jodelet y Abric, que son autores muy clásicos de la teoría y que ponen muy en claro sus fundamentos teóricos y metodológicos. Por ahí, si alguien luego quiere profundizar, los tres autores que aparecen mencionados son referentes muy clásicos. Ahora bien, otra cuestión a destacar de estas representaciones sociales es que son un grupo de creencias, valores, actitudes, que, como les decía recién, les dan sentido, en nuestro caso, a las prácticas áulicas efectivas. Pero más allá de ser un contenido, también son un todo que está estructurado. Es decir, no tenemos actitudes, creencias, valores sueltos, sino que están determinados por una cierta estructura. En particular, en las investigaciones que se han desarrollado en el instituto, hasta el momento se han identificado las representaciones sociales tanto de docentes como de estudiantes de ciencias naturales y de tecnología. En cuanto a las representaciones sociales de los docentes, se han visto puestas en juego en las prácticas áulicas efectivas y eh, esto da cuenta de lo que decía recién, que son una guía para la acción. Vemos claramente reflejado en el accionar docente esta identificación de las representaciones sociales. Y en cuanto a las representaciones sociales de los estudiantes, también se ha podido explicitar el vínculo que tienen con las representaciones construidas por sus docentes de referencia. Yo estoy mencionando que las hemos identificado, no he dicho cómo, la verdad que hay todo un lineamiento metodológico específico para identificar las representaciones sociales, hay técnicas específicas donde hay algunas técnicas que se centran más en solo identificar el contenido de las representaciones sociales y hay otras que son muy completas que nos permiten acceder tanto al contenido como a la estructura. Una de las técnicas casi por excelencia que nos permite hacer esto es la técnica de evocación y jerarquización, que, bueno, quizás es bastante compleja en su procesamiento, pero yo la voy a explicar muy brevemente. Cuando estamos en contacto con el grupo social a estudiar, por ejemplo, un grupo de docentes de ciencias naturales de un determinado establecimiento, se toma un término inductor sobre el cual se va a evaluar la representación social, que puede ser, por ejemplo, aprendizaje de las ciencias naturales, enseñanza de las ciencias naturales, evaluación en ciencias naturales, cualquier tópico que sea de importancia e interés para este grupo social y se les pide que mencionen las primeras 5 palabras que se les vienen a la mente en función de este término inductor, para posteriormente ordenarlas, jerarquizándolas de la más importante a la menos importante. Hay un paso posterior que nosotros solemos pedir y es que puedan especificar los participantes por qué eligieron estas palabras. Un poco por las características de nuestro idioma, un mismo término puede tener múltiples significaciones y muchas veces es necesario tener en claro para que en el procesamiento no les estemos asignando al término dado por ese docente o por ese grupo de docentes una significación que no es la que ellos le dieron originalmente. Bueno, una vez que nos encontramos con este cúmulo de palabras, que pueden ser un montón, dependiendo de cuántas personas estén constituyendo el grupo social, vamos a crear categorías de análisis, porque son tantas palabras que no las podemos trabajar por separado. Vamos a categorizarlas por similitud y esto nos va a permitir poder hacer un análisis tanto de frecuencia, cuántas veces se mencionó esa categoría,
como de importancia. Las palabras que componen esa categoría están en su mayoría en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, y la combinación de esta importancia y de frecuencia va a dar origen a la estructura de la representación social de este grupo. Hay una parte muy importante en este proceso, que es la creación efectiva de las categorías de análisis, donde nosotros siempre utilizamos la técnica de triangulación entre investigadores a fin de disminuir el sesgo en la creación de esas categorías y en la inclusión de las palabras que van a componer dichas categorías. Cuanto más precisos seamos y mayor triangulación hagamos, el acercamiento a la representación social efectiva del grupo social va a ser de mayor calidad. Y esto lo vamos a ver luego en las observaciones de la práctica áulica, como ya lo he dicho anteriormente. Ahora, hay otras técnicas que permiten acceder a lo mejor solo al contenido, como pueden ser las técnicas de frases incompletas, las narrativas, entrevistas semiestructuradas y en profundidad, entre otras. Pero destaco la técnica de evocación y jerarquización porque nos permite acceder a ambas cosas, es una técnica muy confiable y está muy probada en el marco de esta teoría. Ahora bien, volviendo a las investigaciones, hasta ahora solo he mencionado identificaciones y análisis de representaciones sociales. Si nos quedamos acá, estaríamos solo como en una parte diagnóstica en las investigaciones educativas, pero es posible ir aún más allá tratando de explicitar estas representaciones sociales frente al grupo social y confrontar a los docentes, a los estudiantes o a los actores educativos que estén participando en la investigación con sus representaciones sociales, haciéndolo desde una perspectiva crítica y reflexiva para poder ver qué implicancias tienen estas representaciones en la enseñanza y en el replanteo de las prácticas áulicas. Bueno, ahí al costadito se pueden observar algún detalle de las diversas investigaciones de las cuales les estoy mencionando. Hay algunas muy generales que se basan en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, pero hay otras más específicas como las prácticas de laboratorio, la evaluación, que son tópicos centrales vinculados con la educación en ciencias naturales y en tecnología. Ahora sí, teniendo todas estas bases como fundamento, es que vamos a pasar a el modelo de práctica reflexiva en sí mismo. Bueno, gracias, Erika. Antes de avanzar con el modelo de práctica reflexiva, eh, una cosa que quería dejar aclarada es que todo este detalle que ha explicado Erika con respecto a las técnicas de recolección de datos y también el procesamiento, en los artículos que aparecen ahí mencionados, se pueden encontrar y consultar con mayor detalle, ¿sí? Lo que nosotros nos encontramos, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde el marco de la teoría de las representaciones sociales, pero necesitábamos agregar algún otro elemento que contribuyera en cómo esto podía serle realmente de utilidad al docente y poder generar cambios en la práctica docente y también cambios en las representaciones sociales, porque nosotros, además de identificarlas, analizamos la implicancia que tiene en el desempeño docente, por esto mismo que hemos dicho que es un conocimiento implícito que sustenta las prácticas áulicas, las prácticas de enseñanza. Entonces, lo que hicimos fue sumar los aportes de otra mirada teórica, como es la reflexión sobre la práctica, que ahí encontramos citados algunos de los autores de referencias, como son Anijovic y Capelletti, Cirecero Medina, Domingo. Estas autoras diferencian, a la hora de hablar de reflexión sobre la práctica, diferencian dos conceptos. Por un lado, podemos hablar de reflexión como una acción puntual, eventual,
Mientras que si hablamos ya de incorporar este proceso de reflexión de manera sistemática y como parte de la propia práctica docente, se transforma de una reflexión sobre la práctica en una práctica reflexiva. Y en la bibliografía encontramos referentes que hablan de la reflexión sobre la práctica y varios modelos de práctica reflexiva. Un poco tomando los aportes de los modelos de práctica reflexiva que encontramos, nosotros intentamos diseñar un modelo de práctica reflexiva que se ajustara a las investigaciones que nosotros veníamos realizando y que nos permitiera incorporar los aportes de la teoría de las representaciones sociales como enfoque psicosocial para el estudio de la problemática educativa. En este sentido, es importante, además de esta diferenciación entre lo que sería una reflexión eventual de una reflexión sistemática como práctica reflexiva, es importante tener en cuenta que esta reflexión se produce sobre prácticas existentes, ¿sí? Y que tienen por esta reflexión, es decir, el docente toma su propia práctica, y la idea es un análisis crítico de esa práctica que le permita rescatar lo que es bueno, digamos, lo que se puede conservar, pero añadir nuevos elementos, tanto teóricos como metodológicos, para mejorar y enriquecer la práctica docente. Por supuesto que entonces este proceso de mejora de la práctica docente se constituye en un proceso complejo. Pero en este sentido nosotros vemos que realmente es un aporte significativo al proceso de formación docente continua. Algunos autores, entre ellos, que ya lo mencionó Erika y Vernon, dice que si bien se ha invertido mucho en los procesos de formación docente continua, no siempre se ve plasmado en el aula lo que se pretende, digamos, lograr a través de estos procesos de formación docente continua. Y la crítica que estos autores hacen es que porque no se favorece una vinculación entre estos nuevos aportes y la propia experiencia o la propia práctica docente. Entonces, acá es donde está la riqueza de un modelo de práctica reflexiva en donde al docente le permite cuestionarse su propia práctica, sus experiencias personales, o como grupo, si estamos hablando de un grupo de docentes, y reflexionar sobre de qué manera se puede incorporar, atendiendo esas características contextuales diferentes, estos nuevos aportes, ya sea teóricos como metodológicos, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Gracias, Erika. El modelo que nosotros hemos planteado, vuelvo a repetir, resultó de una síntesis de nuestras investigaciones. O sea, después de varios años de estar investigando y de estar trabajando con los docentes, tanto en las instancias de formación docente inicial como en las instancias de formación docente continua, nosotros sistematizamos este modelo diferenciando dos etapas. Cada una de esas etapas van a estar conformadas por diferentes componentes que después vamos a ver, pero para poder entender esto de las dos etapas, donde a una le hemos llamado etapa de andamiaje y a la otra etapa de consolidación, es necesario entender que básicamente la diferencia de estas dos etapas está dada en la autonomía del docente para llevar adelante sus procesos de reflexión. Entonces, en la etapa de andamiaje, todo el trabajo tiene por objetivo iniciar en el proceso de práctica reflexiva a los docentes e implica la participación de un mediador. ¿Quién va a poder oficiar, digamos, de mediador? Y bueno, eso va a depender. En algunos casos podrá ser un investigador. En nuestro caso, siempre en el desarrollo de las investigaciones, los mediadores hemos sido los investigadores. Pero también puede darse el caso de un docente que ya haya adquirido autonomía en el proceso, en la incorporación de la práctica reflexiva a su práctica docente, que también puede oficiar de mediador. O en una institución educativa en donde este
trabajo de práctica reflexiva se proponga como una actividad institucional, son quizás las mismas autoridades quienes pueden llevar adelante el proceso de mediador, la función del mediador. La función del mediador lo que va a hacer es poder acompañar y orientar a los docentes en el recorrido de los distintos componentes que vamos a ver en un ratito más. Pero no solamente guiarlo, sino a medida que lo va acompañando, poder ir ayudándole al docente a adquirir la autonomía necesaria para que después pueda pasar y transitar la etapa de consolidación. Cuando ya tenemos un docente o un grupo de docentes en la etapa de consolidación, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tenemos un docente que ha logrado incorporar los procesos de reflexión sobre la práctica como parte de su propia práctica docente, ¿sí? Entonces, la diferencia entre las dos etapas está en la presencia necesaria y obligatoria de un mediador en la etapa de andamiaje y en las características de la autonomía docente para llevar adelante el proceso de reflexión en la etapa de consolidación. Pasando ahora a los componentes, al detalle de los componentes que constituyen estas etapas. Los componentes son iguales para las dos etapas, ¿sí? La diferencia va a estar principalmente centrada en esto de la autonomía y de la participación del mediador. Empezamos, el primer componente es clave, ¿sí? Y tiene que ver con la caracterización actitudinal. Y es la predisposición de los docentes a la formación continua y a una actitud crítica que realmente no sea un impedimento en poder mirar de forma crítica y reflexiva su propia práctica, porque el tema es que acá no vamos a criticar la práctica de otro, vamos a criticar la propia. Entonces hace falta una disposición a ese proceso de formación. En general, en los trabajos que nosotros hemos desarrollado, que siempre lo hemos hecho en contextos de taller, de los que han participado los docentes en forma voluntaria, esta caracterización actitudinal ha venido dada por la propia, justamente, disposición del docente de decir, bueno, sí, yo quiero participar de esta instancia. Nos hemos encontrado en donde se plantea, bueno, ¿qué pasa si esto se quiere implementar a nivel de una institución educativa donde no todos los docentes puedan tener esta disposición? Bueno, en primer lugar, sería ideal que pudieran participar voluntariamente los docentes, pero además entonces demanda un trabajo previo de concientización en esta necesidad de formación docente continua, en esta necesidad de que nuestra práctica docente tiene que ser objeto de revisión constante. Una vez que tenemos salvada, digamos, ese componente, el que sigue tiene que ver con la reflexión inicial. Acá es donde insertamos los aportes de la teoría de las representaciones sociales. Al comenzar este proceso, lo primero que nosotros hacemos es implementar técnicas que nos permitan contribuir con la explicitación de las representaciones sociales. Los instrumentos se implementan, se procesan y se trabajan los resultados con los docentes en un análisis en donde ellos sean confrontados con sus representaciones sociales, es decir, este conocimiento pase de ser implícito a ser explicitado, pero además donde ellos mismos puedan analizar las implicancias que eso tiene para su práctica docente, de qué manera ellos eso lo ven reflejado en su propia práctica y de qué manera eso es positivo o negativo para los resultados de su propia práctica, ¿sí? Una vez que nosotros hemos trabajado con en este segundo componente, que es la reflexión inicial, que demanda obviamente tiempo, porque es tanto la implementación y procesamiento de los instrumentos como la presentación y la discusión grupal con los docentes. Aquí, por ejemplo, se ve claramente la necesidad del mediador
porque un docente que nunca ha tenido un acercamiento a la teoría de las representaciones sociales, al uso de las técnicas que contribuyen a la explicitación de las representaciones sociales, evidentemente hace falta la explicitación, perdón, la participación de este rol de mediador que esté guiando y que esté desarrollando esta instancia, pero al mismo tiempo que vaya formando al docente para que llegado un momento él sea el que tenga autonomía para poder trabajar de esta manera. El tercer componente es el análisis del conocimiento existente. Si nosotros quisiéramos situar esto en el contexto de una formación docente continua tradicional, este sería el momento en el que al docente se le enseña todo lo nuevo que quiere que aprenda y que incorpore a su práctica. Es decir, en este momento nosotros lo que hacemos es presentar el conocimiento existente. Para tomar un ejemplo, si estuviéramos trabajando sobre prácticas de laboratorio, la indagación de las representaciones sociales hubiera sido, o sea, nuestro objeto social sería las prácticas de laboratorio. Por ese lado habría venido la indagación de las representaciones sociales y el trabajo después de reflexión sobre las implicancias de esas representaciones sociales. Entonces, en el componente 3, en el análisis del conocimiento existente, lo que vamos a presentar son los desarrollos teóricos y las investigaciones que hasta el momento se han desarrollado y que tienen que ver con las prácticas de laboratorio. Entonces, el docente, cuando pasa al componente 4, que es el de reflexión sobre la propia práctica, se encuentra con un cúmulo de información que le sirve de insumo para poder ahora ir a mirar su práctica concreta, ¿sí? Porque tiene, por un lado, el conocimiento de sus representaciones sociales, es decir, ahora conoce este conocimiento implícito que subyace a su práctica docente respecto de las prácticas de laboratorio, en este caso concreto que estamos considerando, pero además tiene el conocimiento de otras herramientas teóricas y metodológicas que le pueden ayudar a mejorar su práctica docente en relación con las prácticas experimentales, ¿sí? Entonces, teniendo sobre la mesa todo este cúmulo de información, el docente lo que hace ahora es ir a mirar sus propias prácticas de laboratorio. Es poder mirar sus guías, las guías que le entrega a sus alumnos, es poder mirar la forma en la que trabaja en el laboratorio. Eso se puede hacer, acá también vemos cómo puede ser muy importante el trabajo del mediador, porque esa reflexión sobre la propia práctica se puede dar a partir de observaciones de sus prácticas en el laboratorio, de filmaciones, de grabaciones, es decir, de insumos que le permitan mirar su propia práctica y analizarla en función de sus representaciones sociales, en función del conocimiento existente y en función de sus objetivos de aprendizaje propuestos, porque muchas veces nos hemos encontrado con docentes que tienen la planificación de qué pretenden que sus estudiantes logren a partir de ese trabajo, pero cuando hacen la mirada de su propia práctica iluminada desde sus representaciones sociales y el conocimiento existente, encuentran, los propios docentes encuentran cuáles son los puntos de conflictos y cuáles son los puntos que necesitan ser mejorados, ¿sí? Y entonces nos aseguramos el poder llegar a tener éxito en el proceso de formación docente continua, porque no es alguien ajeno el que le dice, mire, usted lo que hace lo tiene que hacer de otra manera, sino que es el propio docente el que puede llegar a esa conclusión. Teniendo en cuenta esto, pasamos, digamos, al quinto componente, que es la implementación y la evaluación. La idea, ¿cuál es? Que a partir de esa reflexión sobre la propia práctica, los docentes puedan generar propuestas de mejoras de su práctica. Y esa propuesta de mejoras puede implementarse y puede evaluarse. Y la distribución circular de los componentes no es un detalle menor, sino que la idea es que a partir de esa implementación y esa evaluación, esto se transforme
en un punto de partida para retomar el proceso de reflexión sobre la práctica. Por eso es que decimos que el objetivo del modelo de práctica reflexiva es que la reflexión sobre la práctica se vuelva algo que forme parte de la propia práctica docente, del propio quehacer docente, desarrollando esta actitud crítica y esta reflexión crítica sobre todo lo que hace, lo que lleva adelante como docente. El tema es que no lo dejamos solo al docente, sino que le entregamos elementos que le puedan llegar a servir de recursos para este proceso de reflexión. Pasando a la siguiente diapositiva. Un poco como para sintetizar características, digamos, más generales de estas dos etapas. Nosotros lo que vemos, o lo que identificamos en la etapa de andamiaje entonces, es que se prioriza un proceso de reflexión grupal y mediado. Eso no quiere decir que no haya instancias de reflexión individual también, ¿sí? Porque el docente va mirando su práctica, pero está en permanente diálogo con el grupo del docente y con el grupo de docentes y con el mediador. Entonces, en esa etapa de andamiaje se prioriza un proceso grupal y mediado. Y se prioriza el lograr sistematizar el proceso de reflexión y la autonomía de los docentes en el desarrollo de este proceso de reflexión. La etapa de consolidación se caracteriza porque, digamos, se prioriza ya un proceso individual. Volvemos a lo que dije recién, esto no quiere decir que no haya procesos grupales, pero acá el docente ha adquirido autonomía y es capaz de desarrollar este proceso de reflexión de forma individual. Ahora, lo que sí es muy importante, como podemos ver ahí, es la mirada del otro. O sea, independientemente que para la etapa de andamiaje se priorice un proceso grupal y para la de consolidación un proceso individual, siempre es importante que exista la mirada del otro. Aquel otro que me permite ser objetivo en la mirada de mi propia práctica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el trabajo como equipos docentes es de un valor muy importante en un proceso de formación docente continua. Y eso lo sabemos porque sabemos que no somos islas en las instituciones en las que nos desempeñamos. Entonces es muy importante poder hacer explícita esta importancia, valga la redundancia, y poder reconocer la mirada del otro como una mirada que me cuestiona mi práctica, pero para enriquecer mi práctica. Creo que quedaba una diapositiva más. Bien, un poco para que se entienda todo esto en el marco del título, que eran las contribuciones de un enfoque psicosocial a la investigación educativa. La idea es que justamente podamos ver esta complementación de estos dos enfoques teóricos, como son las representaciones sociales y el modelo de práctica reflexiva. Para nosotros, como ya lo había comentado Erika, las representaciones sociales son un enfoque teórico y metodológico muy importante que ha aportado mucho a nuestras investigaciones, porque no se queda solamente con las características individuales de los grupos sociales. Y nosotros, la actividad educativa es una actividad eminentemente social. Desde lo que es el compartir de grupos docentes, el grupo de estudiantes, el grupo áulico, y el trabajo metodológico específico de este abordaje teórico nos permite hacer explícito este conocimiento implícito que guía las acciones y que guía la toma de decisiones docentes. Por eso es que se vuelve un insumo y el puntapié inicial para el desarrollo del proceso reflexivo en el contexto del modelo de práctica reflexiva, que el objetivo del modelo de práctica reflexiva sería justamente poder contribuir con los cambios vinculados con esas acciones y esas tomas de decisiones que están guiadas y están basadas por las representaciones sociales de los propios docentes. Así que bueno, un poco
En síntesis, esta es la mirada psicosocial que nosotros venimos trabajando y que hemos querido un poco compartir como un aporte quizás al ámbito de la educación en ciencias naturales y en tecnología. Quedamos abiertas a preguntas, a comentarios. Muchas gracias, Claudia, Erika. Un placer escucharlas y qué interesante esta cuestión de cómo modelos surgidos en otras áreas diferentes a las ciencias naturales como las nuestras pueden aportar un esqueleto, un entorno, una manera de aproximarse diferente a nuestras prácticas. eh, de enseñanza y esto a su vez como permite también llevar adelante una tarea de investigación relacionada con esta. Y a mí me gusta mucho todo lo que comentaron, esta cuestión del modelo de la práctica reflexiva, los distintos momentos en que se lleva adelante esta reflexión y las dificultades que a veces conlleva llevar adelante precisamente esa reflexión y lo bueno que está también cuando uno compara esto que resaltaban, sobre todo en la parte de investigación, este hecho de hacer las triangulaciones, ¿no? Que significa que no es solo lo que a mí me parece, sino que voy como estableciendo consenso con otros que han hecho una lectura crítica, de un acercamiento, ¿no? Un análisis crítico de lo que venía, de lo que uno está analizando. Así que un lujo. Abro acá el debate porque si ustedes saben, yo hablo mucho, pero bueno, las invito a que hagan preguntas. A los que son mis Con tesistas respecto ya a esta última, pueden empezar también a pensar preguntas. Sí, Claudia. y con respecto a esto que vos señalabas, para nosotros, digamos, es como que ha habido dos momentos en la investigación que nos han permitido valorar justamente el rigor metodológico. Porque evidentemente este es un abordaje eminentemente cualitativo, con todos los riesgos metodológicos que eso implica. Entonces, la triangulación metodológica, tanto de técnicas como de investigadores, es muy importante a la hora de garantizar el rigor del resultado. Pero la otra pata, digamos, que nos da fortaleza en esto, es cuando nosotros hemos realizado la identificación de las representaciones sociales y hemos ido a trabajar in situ en el aula de esos docentes y esos estudiantes, poder ver esas representaciones sociales en acción. O sea, cómo realmente se traducían en las propuestas áulicas y en el accionar de los docentes. De hecho, nosotros hicimos un trabajo de investigación muy interesante donde trabajamos con una profe de física y una profe de química en la misma aula, con el mismo grupo de alumnos. Pero las dos profes tenían una representación social muy diferente del ser docentes de ciencias naturales. Y el grupo de estudiantes parecía dos grupos de estudiantes diferentes cuando estaban en la clase de física y cuando estaban en la clase de química. Entonces ha sido muy interesante esto, el poder ver en juego estas representaciones efectivamente en la práctica áulica. Bueno, voy a repetir lo que está diciendo la gente en el chat, muy interesante, ¿no? Porque ustedes hacen como ese doble análisis de poder determinar desde la teoría, desde sus aproximaciones. Me pongo maestra Ciruela y digo, todo el mundo sabe lo que es la triangulación metodológica, la triangulación de investigador. Recuerden que estos seminarios precisamente son para eso, ¿no? Para que nos saquemos las dudas y podamos debatir o discutir o enterarnos de cuestiones de la metodología. Entonces, es esta situación que ustedes trabajan triangulando investigadores, acá me van diciendo que sí que saben, así que sigo adelante. Que triangulan investigadores, triangulan técnicas para recoger datos y ustedes analizan y encuentran algo. Y después van con eso y miran el aula. Sí. ¿No? Y cómo eso se ve, porque eso
para la investigación cualitativa, a lo mejor también los que venimos de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, tenemos cierto prejuicio porque de las otras partes del universo, los químicos, los físicos, los biólogos, nos critican un poco porque es como si lo cualitativo fuera poco serio o no tuviera el suficiente rigor, como dice Claudia. Entonces, esto que está comentando ella me parece que es súper valioso, porque que sea una investigación cualitativa no quiere decir que nosotros vamos a ir a opinar sobre lo que hacen los demás, sino Ujú. que realmente hay un fundamento teórico, metodológico, que avala esos resultados, ¿no? Entonces, me parece muy valioso y bueno, me gustaría también escuchar las opiniones y las preguntas de los que están aquí. Cristina Marín, que ¿de dónde sos, Cristina? Dice, es una forma de combinar relaciones, de relacionar otra forma de investigación, formación, educación. Me encantó. Bueno, le Soy, encanta. si me das 2 segundos, soy docente de media en escuelas secundarias en la provincia de Río Negro. Soy parte de una comunidad mapuche aquí en la zona. Y bueno, soy mediadora judicial, hago también clases que tienen que ver con educación intercultural bilingüe, con incluir lo que es la diversidad de la educación dentro de las escuelas, tanto desde nivel inicial hasta la universidad. Trabajé en un proyecto de la universidad de aquí, del Comahue, y trabajé en la Universidad de Guadalajara también con un proyecto justamente de inclusión con otras formas de enseñanza, y esto obviamente que me llenó un montón, así que gracias, chicas, porque es la forma, ¿no? De poder relacionar y combinar otras formas para poder llegar a nuestros chicos, más como docente. Yo ya casi estoy por jubilarme, me quedan un par de años más, pero sigo siempre investigando cosas de cómo aprender, reflexionar y cómo llevar a la formación docente justamente estas combinaciones para poder también investigar y llevar una buena formación. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Dice Yamila, pues están tímidas, no se animan a activar el micrófono, pues yo voy a leer. Dice Yamila Capdevila, como profesora de práctica docente uno me da mucha curiosidad poder utilizar este modelo en algún momento. Dice que no puede hablar, pero bueno. Bueno, nosotros hemos trabajado como estamos en los profesorados de física, química y tecnología, hemos trabajado con estudiantes, o sea, con futuros docentes. Y realmente es muy interesante, y es muy interesante el aporte que a ellos le hace en su proceso de formación inicial. O sea, que no es un modelo y una forma de trabajo que pueda trabajarse solamente en el contexto de la formación docente continua, sino también en el contexto de la formación docente inicial. Y en este momento estamos llevando adelante una investigación con el objetivo, porque este modelo surge como sistematizando investigaciones hechas en el contexto de la educación formal. Pero en este momento estamos llevando adelante una investigación para ver la validez del modelo en el contexto de educación informal, trabajando con estudiantes de carreras de formación docente que hacen su práctica pedagógica optativa como educadores de museos en Colombia, en la Universidad de Antioquia. Ah, pensé que, ¿y qué pasó? Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Venías como en balas y- Estamos ahí, o sea, estamos viendo, o sea, hasta acá tenemos resultados que son preliminares porque hemos empezado hace muy poquito en la implementación de la investigación. O por Hasta lo menos acá, la digamos, hipótesis, ¿no? Porque uno diría, bueno, que una misma persona se comporta distinto en el contexto formal que en el informal. Esa es como la claro, hipótesis fácil que a uno le surge sí, de... pero acá lo que estamos viendo es un modelo de práctica reflexiva docente. Entonces, o sea, como modelo es válido, o hasta acá es lo que estamos encontrando como resultados preliminares en el contexto de educación informal. Los ajustes tienen más que ver con justamente cómo ajustamos los contenidos de los distintos componentes
de acuerdo al contexto educativo en el que vamos a estar trabajando. Entonces, obviamente, las representaciones sociales deberán estar asociadas a elementos que tengan que ver con la educación informal, el contenido existente también, y el accionar del mediador tiene que ser también un mediador que conozca un contexto de educación informal. Bien, Como Entonces, no esta mirar, validación, como para completar, está asociada a la flexibilidad del modelo y a su posibilidad de contextualización. que eso también es una fortaleza que tiene la teoría de las representaciones sociales, o sea, es la valoración del grupo en el contexto en el que está inserto. claro, eso también es muy importante, respetar cada contexto, en definitiva, una investigación situada. Bueno, acá empiezan a aparecer algunos inquietos. Rodrigo tiene una duda. ¿La compartís con nosotros? Activa el micrófono, Rodrigo. Decinos de dónde sos y pregunta. Rodrigo Frías. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, Sí, perfecto. Bueno, me presento, bueno, mi nombre es Rodrigo Frías, soy de Santiago del Estero, bueno, aunque actualmente vivo en Neuquén, pero soy de Santiago. Eh, y bueno, mi duda partía de que he hecho un año atrás un trabajo con representaciones sociales en docentes de un profesorado. Y me gustaba mucho esto de la charla porque también trataba de pensar esto de que sondeado las representaciones sociales de estos docentes sobre un tema en particular, sobre un contenido en particular que era cambio climático. Entonces, esta, mi duda es si también este aporte ayuda a pensar también en la práctica curricular del docente al planificar, de incorporar contenidos nuevos que por ahí no están. Por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, cambio climático es un contenido que está muy poco explícito o vaciado en la currícula oficial, digamos. Pero digamos, este modelo también se podría aplicar para pensar la práctica curricular de poder incorporar contenidos nuevos o una nueva visión, más o menos. vos decís, por ejemplo, indagar las representaciones sociales sobre cambio climático como contenido. Claro, exactamente, Sí, exactamente. sí, sí, sí lo podés trabajar, sí. Y lo podés trabajar inclusive viendo la posibilidad no solamente de trabajar como objeto social, para usar el término inductor cambio climático, sino bueno, ahí se puede ver que otros términos inductores se pueden trabajar para poder indagar representaciones sociales en los docentes. Es más, podés hacer la indagación no solamente en docentes, también en estudiantes. ¿No estás haciendo la tesis, una maestría, algo, Rodrigo? Sí, estoy todavía en ese proceso de armar la tesis para una licenciatura de enseñanza de la biología que se da en Santiago. Eh, pero bueno, sí, eso ha sido una propuesta inicial de utilizar el término inductor al cambio climático y de ahí un poco combinar porque me he hecho también un cuestionario con los docentes, con otros tipos de enunciados para ir indagando y haciendo esto de la triangulación. Entrando a un terreno que también me ha costado, como decían, del tema de la investigación cualitativa, me ha costado bastante poder ir entendiendo la parte metodológica y demás, pero bueno, estoy, estoy en esa, digamos. Por eso el aporte que me dan hoy me sirve mucho de pie para reflexionar, pensar un poco más y bueno, mejorar en este proceso, ¿no? Bueno, qué bueno que te sea útil. Yo quisiera agregar algo porque justo todos los temas que hemos tocado en relación con la indagación de las representaciones sociales tienen una característica y es que son tópicos de suma importancia para la formación docente. No existen representaciones sociales para todos los grupos de todo lo que se nos pueda ocurrir, sino que tiene que ser un objeto social efectivamente llamativo y de importancia para ese grupo social, como en el marco de la biología lo es el cambio climático, como en el marco de la formación docente en ciencias naturales
Pueden ser las prácticas de laboratorio, la evaluación de las prácticas de laboratorio. No son cuestiones al azar, sino que son tópicos específicos de importancia para esos grupos sociales. Muchas gracias, Erika, por la aclaración. Eso me parece que es fundamental. No se puede estudiar representaciones sociales de cualquier cosa, de cualquier contenido, de lo que se nos ocurra, así porque pintó, para usar términos actuales. Fabio, Erika, ¿nos podrías dejar de compartir? Así podemos ver todas las caritas. Sí, Gracias. por supuesto, perdón. bueno, aprovecho el espacio mientras Erika cierra. Está por ahí el enlace para completar el presente, para que después se les emitan los certificados. Había planteado la pregunta por el chat. Fabio Padilla dice que tiene una Sí, pregunta. A ver, ¿la podés decir? bueno, bueno, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. mi nombre es, mi nombre es Fabio Padilla, les hablo acá desde Medellín, Colombia. En este momento estoy haciendo mi tesis doctoral en enseñanza, en ciencia de la educación, y la doctora María Gabriela muy amablemente me ha permitido compartir estos espacios, entonces aprendo mucho de todo esto y me quiero resaltar algo de Erika, doctora Claudia, muy interesante esta temática. Me quedo con una frase pues que dice que nuestra profesión debe ser objeto de revisión constante. Eh, no, a veces pasamos por alto como eso y vemos siempre el problema en los educandos y no en nosotros, ¿cierto? Eh, Bueno, yo en la escucha no soy experto en esta temática, entonces las preguntas que hago las hago con mucho respeto y me surgía algo, por ejemplo, ¿cómo se identifica si la metodología que estoy utilizando como docente requiere de un modelo de práctica reflexiva? ¿Cuál es el detonante que me lleva a implementar, digamos, este modelo? Y segundo, de pronto si existe un instrumento para medir si ese modelo de práctica reflexiva, digamos, tiene un impacto digamos, significativo en comparación con un docente, por ejemplo, que no se somete a este tipo de prácticas. Entonces, digamos que estas son las dudas que me surgen, pero en términos generales, muy valioso todo ese aprendizaje que me queda de ustedes. Muchas gracias. En realidad, si consideramos justamente que la práctica docente demanda una revisión constante, todos deberíamos realizar, tener e incorporar una práctica reflexiva. No quiere decir que vamos a usar este modelo, no. Tener incorporado nosotros una práctica reflexiva. Esta revisión crítica permanente de nuestra propia práctica. Lo que hace este modelo es dar herramientas de cómo hacerlo, ¿sí? No es otra cosa. Y si vamos a la bibliografía, hay muchos otros modelos de práctica reflexiva. ¿Cuál es mejor? No, ninguno, el que me sirva, ¿sí? Porque un modelo para el accionar docente en el aula tiene que ser un recurso que no lo estructure más, no lo encorsete, sino que realmente le permita ir creciendo y mejorando su práctica. Entonces, en la medida en que este modelo pueda contribuir en la mejora de la práctica docente, va a ser un aporte. ¿Sí? ¿Quién lo tiene que usar? El que quiera. O sea, el que quiera, el que considere que tiene que llevar adelante un proceso de reflexión sobre su práctica, no sabe por dónde empezar, bueno, esto me guía, me orienta, me dice, bueno, se puede organizar de esta manera, ¿sí? Y para evaluar el impacto del modelo no hay un instrumento en particular. El impacto del modelo tiene que ver en la mejora de la práctica. O sea, si a partir de la reflexión yo elaboro una propuesta de mejora y esta propuesta de mejora en acción en el aula me da mejores resultados, me permite
superar el conflicto, el obstáculo, el problema que encontré, me sirvió, ¿sí? Interesante esto, Claudia, que planteas de que no hay un único modelo No. y que la reflexión hay que hacerla como parte inherente a la actividad docente. Y yo te escuchaba y pensaba que en esta sociedad donde estamos todos conectados a Instagram, pero todos tan solos, sin discutir, mirando la cara del otro, sin dialogar, sin hacernos preguntas, y este proceso de reflexión, ¿cómo se enriquece cuando se trabaja con colegas, con pares? Y entonces, digo, y no solo se enriquece o la reflexión viene bien cuando uno es docente. Creo que la reflexión es algo que tendría que estar presente en nuestra vida cotidiana, en todos nuestros roles, porque lo importante no es la foto del momento feliz que uno sube a Instagram y que vende al público, ¿no? Hay cuántos likes o retweets o faps o no sé cómo se dice, ¿no? Estas cosas, y que lo importante es eso, cuando en realidad lo importante está en cómo puedo ir yo mejorando mi vida, mi trabajo, mi relación con los otros, mi relación con los estudiantes, con los contenidos de mi asignatura, con las autoridades de mi establecimiento, y todo eso se requiere de una reflexión. Esa reflexión requiere de tiempo, pero también requiere de una intención personal, ¿no? De poder llevarla adelante. Y en eso me parece que estos espacios donde podemos encontrarnos todos y preguntarle a las doctoras Masiteli y Zorrilla y charlar entre nosotros y a lo mejor quedarnos comentando, eh, sobre estas cuestiones, eso nos enriquece porque es como una forma de mirarnos, ¿no? Poder encontrar en el otro prácticas o reflexiones que uno dice, ah, mira lo que dijo, me quedo pensando en esto, ¿no? Y eso me parece que es muy valioso. Beatriz, habías levantado la mano, ya la bajaste, pero yo me acuerdo Sí, no, perfecto. no, no, no quería molestar. Lamento lo de la cámara, pero tengo que elegir entre la cámara y la conectividad, así que lo Todo no se siento puede en mucho. esta vida, ya sabemos que todo Eh, demasiado. Mira, que yo quería consultarte porque Erika en un momento comentó, le comentó al muchacho que preguntó antes sobre que seleccionan tópicos de interés. ¿Cómo detectan esos tópicos de interés para las representaciones? Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece muy buena. Tiene que ser justamente algún tema que surja en el seno del grupo social. Si hay un interés por las prácticas de laboratorio, supongamos que estamos en el marco de una institución y se detecta que en el área de ciencias naturales hay cierto déficit asociado a las prácticas de laboratorio, entonces se hace una indagación vinculada con las prácticas de laboratorio. Podría ser también más general sobre la enseñanza de las ciencias naturales o podría ser algo inclusive mucho más particular como la evaluación en el área de física. Entonces ahí se indagaría sobre la evaluación en física, ese podría ser un término inductor para trabajar la indagación de las representaciones sociales, se explicitaría la estructura y el contenido encontrado y se propiciaría esto, la reflexión y el análisis crítico de esta estructura, considerando también el conocimiento existente y las prácticas educativas situadas. No sé si con Muchas esto un gracias, poquito Erika. doy respuesta a tu pregunta, pero es algo que surge Eh, del grupo social mismo, no es algo impuesto. Algo que De nada. dijiste, Erika, Claudia, me permite como retomar la pregunta de Beatriz. Dijiste el conocimiento existente. Yo digo, ¿sirve para poder gestionar estos temas específicos como inductores? eh, Hacer una revisión de la bibliografía, consultar las publicaciones, cómo es esa relación con, cómo me entero yo si hay investigaciones que tienen que ver con este tema, lo tengo que buscar, voy por mi cuenta sin revisar la literatura, ¿cómo es eso? No, Bueno, cuando nosotros justamente, perdón,
Cuando nosotros hacemos el proceso de indagación, a ver, nosotros como equipo de investigación, obviamente tenemos contacto con las publicaciones y demás. Ahora, cuando vamos a trabajar con los docentes, es importante hacer el proceso de indagación de las representaciones sociales como una instancia realmente espontánea. ¿Sí? Porque la representación social va en búsqueda del conocimiento del docente, del conocimiento que el docente ha construido en su interacción entre colegas, con los estudiantes, con las instituciones educativas, ¿sí? Porque justamente es un conocimiento socialmente construido. Entonces, una vez que explicitamos ese conocimiento, con el conocimiento existente lo que hacemos es poner en diálogo este conocimiento implícito que ahora está explicitado, que son las representaciones sociales, con el conocimiento existente vinculado con ese objeto social que estamos estudiando. Ese es un poco. No se te escucha, Perdón. Erika. Ahí está. Sí, ahora sí, que en esta parte del diálogo entre estos dos conocimientos, el de las representaciones y el conocimiento actual de las investigaciones en el tema, es súper importante en un grupo social que no está consolidado en la práctica reflexiva la presencia del mediador, porque si no, ¿quién va a traer a la luz las distintas investigaciones? ¿Quién va a ser el encargado de hacer este análisis metodológico de las representaciones y de resultados? Es justamente donde acá se ve en un grupo inicial que, insisto, no esté consolidado en la aplicación de estos modelos, la importancia de la presencia del mediador. Excelente, muchas gracias. Bárbara, que está ahí pacientemente esperando con la mano levantada. ¿De dónde sos, Bárbara? Hola, ¿cómo están, chicas? No podía hablar, estoy bastante afónica, entonces dije, levanto la mano. Sí, como no que Soy de no. Azul, soy de Azul, pero bueno, conozco también la zona de Olavarría, he estado por ahí por la Unicen, a Gabriela también la conozco de algunos cursos. Les quería comentar, chicas, más que nada una precisión más por ahí metodológica, teórica en realidad. Porque yo he trabajado con el CDC también, y exclusivamente con tópicos de interés en el área de biología, y hay autores que por ahí toman el conocimiento junto con las creencias. Entonces yo quizá le quería preguntar esto, ¿cómo ven las vinculaciones entre las representaciones sociales, las creencias, capaz que es algo un poco más general, y sería como una forma, ¿no?, de que emana o emergen estas representaciones? ¿Cómo ven esas precisiones por ahí más teóricas? Bueno, si vamos a la letra de la teoría de las representaciones sociales, los autores te dicen que las representaciones sociales, que es un conocimiento construido en la interacción social, está conformado por creencias, opiniones, imágenes, o sea, por el cúmulo de formas de representar que en la cotidianidad, en la comunicación se da. ¿Sí? Ahora, lo que sí es necesario diferenciar es que cuando los autores hablan de creencias en este contexto de la teoría de las representaciones sociales, no es el concepto de creencia que normalmente se maneja desde la psicología cognitiva. ¿Sí? O sea, cuando nosotros por ahí vemos publicaciones que hablan de las creencias de los docentes, normalmente son investigaciones que están hechas en un marco desde la psicología cognitiva. Acá estamos, la teoría de las representaciones sociales, en un marco de la psicología social. Entonces, quizás a la hora de hacer, de hilar fino, digamos, vas a encontrar diferencias que tienen que ver con los sustentos teóricos de base. Bueno, Muchas gracias. me encantó esta intervención. Gracias, Bárbara, por esta pregunta, ¿no? Por meter el dedo en la llaga ahí. Y esto me lleva también a una reflexión en cuanto a los que hacemos investigación, la importancia de definir los términos en los cuales uno se va a mover, ¿no? Y esto que marcaba la doctora Claudia, dice, bueno, una cosa si lo hago desde la psicología cognitiva, otra cosa si lo hago desde la psicología social, y cómo definir estos términos operativos. Cuando digo creencia, ¿qué estoy queriendo decir? ¿No? Y esto es muy importante porque muchas de las palabras que usamos son
muy polisémicas, no solo polisémicas, ¿no? Es decir, tienen muchos significados y depende desde qué marco yo haga esa aproximación, bueno, se va a entender de una u otra forma. Y qué importante es que cuando uno plantea la investigación, perdonen que insista, pero esto viene con el curso de metodología que venimos desarrollando en los seminarios, ¿no? Cuando yo planteo la investigación, desde que planteo el plan de trabajo de mi tesis de maestría, de mi tesis de doctorado, quiero hacer una beca, hasta cuando escribo los informes o mando un resumen para presentar de un trabajo para presentar en un congreso, estas son cosas que hay que especificar, ¿no? Y no me da lo mismo decir una cosa u otra. Entonces, por eso es importante, bueno, tener claro desde dónde, desde qué marco estoy trabajando, y aclarar estos términos para que cuando se evalúe ese trabajo y otra persona lo lea, entienda lo mismo que quisimos decir, porque si no, a veces queremos decir una cosa, pero en realidad estamos diciendo otra, o se puede interpretar de cualquier manera. Paula. Una última cosita en función de todo lo que venían racionando las chicas. Bueno, siempre hay algo nuevo que aprender, claramente. Tengo una duda con respecto a, vos decís que las relaciones sociales es un conocimiento socialmente construido y que por eso tiene que ser en el aula una búsqueda espontánea, con la indagación. ¿Tiene la forma de evaluar los resultados o las observaciones? ¿Guardan relación con el conocimiento didáctico del contenido? Por ejemplo, esas creencias, ese saber implícito, o no se ve, no se mira. Ya, bueno, en ese sentido, tu pregunta se parece mucho a la de Bárbara. Es otra mirada Buenísimo. teórica, sí, es otra mirada teórica, pero acá lo importante es entender que hay miradas teóricas que no son incompatibles. De A hecho, eso nosotros voy. lo hemos presentado. De hecho, lo hemos presentado. O sea, estamos tomando los aportes de la teoría de las representaciones sociales, una teoría que emerge y que está en el marco de la psicología social, y los aportes de la práctica reflexiva, que si uno hace la lectura, tiene más tinte para el lado de la psicología cognitiva, pero no son incompatibles, son complementarios, sí sé darle el lugar a cada uno, ¿sí? Perfecto. Entonces, yo puedo sumar esa otra mirada teórica, siempre y cuando no haya supuestos de base que las hagan incompatibles. Bien. Lo que es importante es no encasillarse. ¿En qué? En que no necesariamente yo tengo que sí o sí relacionarlo con tal o cual abordaje teórico. Hay abordajes teóricos que se ponen de moda, convengamos, ¿sí? Y entonces yo mando un artículo a una revista y si viene de la mano de este abordaje teórico, tiene más chance que si viene de la mano de otro abordaje teórico. Pero no por eso yo tengo que Claro, no por eso tengo que andar casándome con todos los abordajes teóricos, ¿sí? Y en ese sentido, a nosotros, para el trabajo que hemos venido haciendo, la teoría de las representaciones sociales nos parece muy potente en sí misma, tanto desde la mirada teórica como desde la mirada metodológica. Una cosa que sí quería aclarar de la pregunta que vos hiciste, nosotros a las representaciones sociales las miramos en el contexto de interacción, en juego, digamos, pero no nos quedamos solamente, o sea, no hacemos la indagación, no es que nuestra indagación surja a partir de observaciones de clase, por ejemplo. O sea, si vos lees las investigaciones, alguna de las investigaciones de Jodelet sí hace eso, porque tiene un trabajo más de tipo etnográfico, ¿sí? Entonces va, se posiciona, está en el medio de donde ocurre y va haciendo un registro que le permita llegar a la identificación de las representaciones sociales. Nosotros no trabajamos con un enfoque etnográfico. El enfoque etnográfico es todo un enfoque. O sea, no porque yo me voy y me siento 2 o 3 días, 2 o 3 veces en el aula, puedo decir que estoy haciendo un enfoque etnográfico. Tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, la identificación de las representaciones sociales nosotros las hacemos a través de distintos instrumentos que aplicamos a, por ejemplo, docentes, no porque estén todos amontonaditos en un aula, sino porque por el contexto
lo podemos considerar un grupo social, ¿sí? Bien. Y después que hacemos la identificación, sí, vamos por ahí a observar las clases, los laboratorios, las evaluaciones, como para ver si efectivamente nosotros vemos una relación entre estas representaciones sociales que hemos identificado y lo que pasa en el aula, ¿sí? Bien. Muchas Pero no gracias. es que estemos partiendo de la observación. Genial. Bueno, muchas gracias. No sé si Tere compartiste, les recuerdo el tema de completar eh, el Sí, listado sí. para tener el presente, la asistencia y posteriormente se les va a enviar el certificado. Les recuerdo a los que se fueron sumando más tarde que después van a poder ver el video una vez que se descargue, lo grabemos, lo editemos y lo subamos, o sea, no sean impacientes, pero bueno, va a estar publicado en el sitio de YouTube del CIAEC. Y también les quería recordar que para nuestros amigos LATAM, controlen el horario de Argentina con el horario de sus países, ¿no? No sé cuándo será el próximo seminario, pero nosotros en general ponemos, ¿no? Argentina está -3, tiempo del meridiano de Greenwich, y no cambiamos invierno y verano, porque a veces nos pasa con México, nos pasa con Colombia, que si ustedes van cambiando el horario, antes era 2 horas de diferencia o 3, ¿no? Y entonces, por eso, porque justo llegó alguien 4:30 y digo, esta es justo una persona que se confundió, que calculó mal la hora, porque era como demasiado el cálculo. Entonces a veces esto nos pasa por ser internacionales. Y entonces tenemos gente de muchas partes y tenemos muchas horas, muchos tiempos distintos. Y esto también es algo que me gusta de esto, ¿no? Porque no importa qué hora es la del reloj. Lo importante es que es el tiempo en que estamos juntos compartiendo esta experiencia, este tiempo de diálogo, de comunicación, de intercambio, y para quienes se animaron a prender las camaritas, de vernos. Así que los invito a que activen los micrófonos, como hacemos siempre, por favor, activen los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a la doctora Claudia Masitelli y a la doctora Erika Zorrilla. Muchas gracias a todos por haber asistido al seminario. Ha sido un gusto Gracias para a nosotros. ustedes. Así ¿Puedo dar que algunos mensajitos? sí, pasa los mensajes. Así me olvido los mensajes parroquiales. Bueno, la semana que viene no tenemos seminario porque vamos a estar todos abocados a la Educina del 24 al 27 de junio. Esa semana no tenemos seminario y Están estamos todos invitados a participar en el Educina. obviamente están invitados a la Educina, me olvidé de ponerles el link, pero si buscan 8 Educina en Google van a encontrar rápidamente el link para participar la semana que viene, así que nuestros seminarios van a estar ahí compartiéndose las actividades en el Educina. Y en la primera semana de julio, creo que vamos a tener el próximo seminario. Estamos terminando de ajustar la fecha, pero también sería martes 1 de julio a las 15:30 horas de Argentina. Sí, de acuerdo, el doctor Rudy está de acuerdo con el horario, que es lo que estamos terminando de relación, de armar. Así que ahí tendríamos al doctor Rudy de la Universidad Nacional del Litoral exponiendo su seminario y bueno, y después nos veríamos nosotros acá en Argentina, después de la segunda semana de julio empezamos las vacaciones, diferentes días en las distintas provincias, pero nos tomaríamos un descanso y nos veríamos recién en la primera semana de agosto. Un poco para que estén. Les cuento, como esto no es solamente de Argentina, les voy contando así saben por qué no vamos a estar presentes, nos tomamos las vacaciones el receso de invierno. Y como siempre Muchas también les gracias. decimos, están invitados a participar, el que quiera ser ponente y contarnos de su trabajo de tesis. Fui viendo que algunas de las personas fueron diciendo, ay, esto me sirve para mi tesis o esto me hace acordar a mi tesis. Entonces, sepan que acá también hay un espacio como para el que quiera dar una charla y quiera contarnos lo que está trabajando, están invitados a hacerlo.
y que se van a enterar por nuestras redes, por los mails y por todas las cosas que siempre enviamos, las próximas actividades. Consulte en el Educina, eh, para participar, donde sobre todo para asistir hay unas conferencias muy interesantes con unas conferencistas. ¿Y qué les voy a contar de la excelencia de las conferencistas? Está la doctora Erika Zorrilla, eh, ahí invitada especialmente. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Les agradezco a Claudia y a Erika la gentileza, la, la buena predisposición, las ganas de compartir su conocimiento. Les digo que no todo el mundo quiere compartir lo que sabe con los demás, así que eso yo lo valoro muchísimo y que se presten a contestar preguntas, al debate, eso es muy importante. Así que muchas gracias y ya las vamos a estar molestando próximamente para otro seminario, para otra conferencia, un curso, vaya a saber. Ya le vamos a preguntar más cosas metodológicas, porque quedaron ahí algunas cosas para preguntar. Bueno, sí, Muchas con todo gracias. gusto. De hecho, si por ahí a alguien que estuvo asistiendo al seminario y le quedaron dudas que acá no puedo contestar, nuestros correos electrónicos están a disposición, así que no hay ningún inconveniente. Gabriela, Teresa se los pueden facilitar. Perfecto. Bueno, gente, un Muchas placer, gracias. buena semana y que empiecen un buen invierno, porque winter is coming ya dentro de poco y nos vemos. Chao, Chao, nos chao. vemos. Acá ya llegó, te digo. Hoy muy frío. Chao, chao. Vamos a cerrar.